Después de una semana bastante intensa, bastante movida en el Congreso, estuvo el tema de la cuestión de confianza del ministro Torne, la interpelación a Carlos Basombrío y el viernes ya juramentó como ministro de Economía, además de mantener el cargo de primer ministro, el señor Fernando Zavala, quien se encuentra con nosotros, primer ministro y ministro de Economía. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Rosana, gracias por la invitación. Semana movidísima, ¿verdad? La verdad que sí, siempre lamentado lo que pasó en el Congreso, tuvo que renunciar el ministro Torne, y bueno, ahora me ha tocado asumir este reto adicional, es un reto importante, lo tomo con confianza de que, junto con el gabinete y los equipos de MEF y de la presidencia del Consejo de Ministros vamos a poder llevarlos adelante. ¿Prolongaron la crisis, Torne? ¿Por qué no se hizo, digamos, en el momento en que ya se conoce el contenido total de la una renuncia? ¿Por qué esperar 2 o 3 semanas más? Yo creo que el ministro Torne, él tenía muy claro que él, la verdad, había tenido, una conversación en un contexto determinado, que no hubo una presión de la naturaleza de la que se habló, y él, lo que está diciendo es, oye, yo voy a ir al Congreso a defender, y también quiero que esto sea una cuestión de confianza, y lamentablemente no se dio, pero él lo que quería es establecer claramente que él es una persona honorable y que realmente estaba haciendo las cosas bien. Vamos a su nombramiento. El de Economía, por supuesto, sí. Ha generado muchas críticas porque dicen que no se pueden realizar o desempeñar ambas labores con tantos retos pendientes al mismo tiempo. O se es un buen primer ministro o se es un buen ministro de Economía, pero no las dos cosas. También hay algunos que han saludado el nombramiento. Sí, bueno, pero vamos a responder a los críticos. Mire, varias cosas. Primero, esto no es nuevo. Hemos tenido tanto en la época del presidente Fujimori, también en la época de Alan García, ministros que han tenido, presidentes del Consejo de Ministros que han tenido otras carteras y también en Economía. Dos, tenemos que entender también, situarnos en el tiempo. Estamos hoy día empezando lo que es la elaboración del presupuesto del 2018. Ya hay además una serie de proyectos que se han avanzado. Traer un nuevo ministro de Economía. Y el presidente Kuczynski lo sabe, porque ha estado también en la cartera de Economía, para empezar, a que la máquina comience a funcionar 3 a 4 meses. Nosotros sí creíamos que era importante que esto continuara y además se mejoraran, algunas medidas. Entonces, estamos en la época de empezar el presupuesto y de que otras medidas comiencen a tener impacto. Entonces, hacer un cambio dentro del Ministerio de Economía era complicado, entonces el presidente Kuczynski consideró que era positivo que yo entre ahí. Y otro tema adicional, hay muchas sinergias entre la cartera del Ministerio de Economía y la cartera del presidente de la presidencia del Consejo de Ministros, especialmente hoy, donde el tema reactivación y el tema económico pasa a ser unos temas más importantes. Claro, pero lo que pasa es que también es el momento en el que para varios economistas no estamos ante un panorama que digamos muy optimista. O sea, muchos dicen, perfecto, la era Torne, más allá de las credenciales profesionales, además todos hablan de un hombre, pues, no sé, honorable, en algunos casos, más allá de la conversación, pero sin embargo las cifras que presentan, por ejemplo, Enzo de Filipe, Juan Mendoza, en algún momento también el señor Palomino, hablan de un panorama realmente preocupante, donde la inversión pública ha caído en 12% de agosto a mayo, la inversión del gobierno nacional también se ha contraído en un 27%, y también en el caso de la inversión privada. Entonces, cuando se dice vamos a continuar, preocupa. ¿Se va a continuar o se van a aplicar algunos cambios? Siempre cuando entra un nuevo ministro, aunque yo ya haya sido el presidente del Consejo de Ministros, claro, voy a hacer ciertos ajustes y sí creo que hay cosas que podemos hacer. Ahora, tenemos que entender el entorno de esta situación. Como tú bien dices, la inversión privada no crece hace 14 trimestres. Estamos hablando de 3 años y medio. Es decir, no es un tema que empieza con el presidente Kuczynski, pero sí es un tema que nosotros creemos tenemos que revertir a la brevedad. Y por otro lado, hemos tenido 2 impactos que no lo teníamos previstos. Uno, el caso de corrupción Lavajato, que ha impactado en 12 países, y tenemos también el efecto del niño costero. Entonces, con una proyección inicial de crecer más de 4%, hoy nos encontramos con una proyección, estamos hablando a niveles del 3%. Y eso para nosotros es un crecimiento, voy a decirle, mediocre. Nosotros queremos crecer más. Así que sí creemos que tenemos que tomar medidas para que el crecimiento sea mayor. Y esas medidas tienen que... sí va a haber cambios. Van a haber... algunos giros se van a tener que dar. Hay unos temas que vamos a continuar, porque ya se habían iniciado y estaban despegando y van a tener impacto en el segundo semestre. Por ejemplo,
todo el paquete de obras por impuestos. Mira, esperamos este año cerrar en 1.500 millones de soles, que es casi el doble de lo que teníamos el año pasado. Por ejemplo, ya habíamos empezado a redistribuir inversión pública a aquellos sectores que pueden gastar mejor. Entonces esa parte está. Sin embargo, sí creemos que tenemos que hacer ajustes adicionales. Uno de esos, por ejemplo, que hemos visto es todo el tema de generación de empleo. Entonces ahí acabamos que también se ha reducido. No, son cifras positivas. ¿Sí? Sin embargo, hay sectores donde no se ha crecido el empleo. Pero digamos, en términos netos sí ha crecido el empleo. Sin embargo, sí creemos que tiene que crecer más. Construcción, por ejemplo, es un tema que a nosotros nos preocupa. Acabamos de aprobar, el sábado lo hemos publicado, lo que es el bono del buen pagador y nuevas condiciones para mi vivienda. Queremos hacer 100.000 viviendas en los próximos 3 años. Entonces, hay una serie de medidas que tienen que ver, reactivar inversión pública, asegurar y dar confianza para que se genere mayor inversión privada y lo que es generación de empleo. Todo eso nosotros le llamamos reactivación. Pero a ver, usted también ha dicho que va a estar poco tiempo como ministro de Economía. No. Esa es otra señal No. que ha puesto a los inversionistas con los pelos de punta, porque dicen, Dios mío, para esto se requiere plazos un poco más largos. Sí, digamos. A ver, ahí voy a ser muy claro. ¿Qué pasó ahí? Mi encargo no tiene fecha de término. El presidente Kuczynski me ha pedido, alguna gente ha interpretado eso como me voy el 28 de julio. Si presento el presupuesto a fin de año y me retiro. Sí creo que el Ministerio de Economía necesita continuidad, entonces seguiré con estos 2 encargos hasta que el presidente Kuczynski considere, digamos, que sigo teniendo su confianza. Sí son 2 encargos que tienen muchos retos, pero sí creo, Roxana, que tienen muchas sinergias también. Por ejemplo, otro de los temas que queremos trabajar mucho es el tema de inversión en regiones. Nosotros recién estamos empezando el gobierno, pero ellos ya están por terminar. Ellos ya están en una mejor capacidad de gasto, por ejemplo. Y PCM tiene la relación con los gobiernos regionales, etcétera. Entonces vamos a trabajar mucho para trasladar más recursos a gobiernos regionales y locales para que la ejecución sea bastante mejor. Entonces hay muchos puntos donde PCM y MEF tienen puntos de sinergia y de retroalimentación. Claro, ahora, pero en el caso puntual de la PCM, las expectativas de un amplio sector es esa muñeca política que en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, con un ejecutivo por un lado y por el otro un Congreso con una mayoría que pues se producen este tipo de enfrentamientos, pueda también lograr pues tender estos puentes, o por lo menos se dice diseñar una estrategia, ¿no? Esa es la crítica más recurrente, no hay estrategia ni para conciliar ni para confrontar. Mientras se va pensando en la estrategia, se va mirando cómo se reactiva la economía, es ahí donde se dice too much. A ver, primero decir que el gobierno siempre ha estado abierto a conversar y dialogar con cualquier partido político. Sí es cierto que en los últimos meses, digamos, no hemos encontrado una forma de trabajar conjuntamente con el Congreso en algunos temas. Hay que ser sinceros que hay algunos temas donde ha funcionado y algunos que no. Yo lo que he dicho es, creo que hay errores de ambas partes y creo que ese ha sido un proceso de aprendizaje en primer año. Ahora viene el receso legislativo, justamente viene una nueva agenda legislativa donde se tienen que poner las prioridades y también el gobierno poner las prioridades de su segundo año. Entonces, esperemos que ahí encontremos, digamos, coincidencias que nos permita trabajar mejor Ejecutivo y Congreso. Creo que es necesario ese mayor entendimiento. Yo lo que siempre digo es, si tuviéramos mayores coincidencias, lo que podríamos hacer es avanzar más en los temas que son importantes para los ciudadanos. Sin embargo, este julio es importante, digamos, porque es ya casi un año de trabajo, así que nos va a permitir mostrar, digamos, dónde hemos tenido avances importantes en este año que está terminando. Un tema ha sido seguridad, como ya lo explicó el ministro Bastombrío, donde hemos visto reducción, por ejemplo, en empresas que son extorsionadas, en victimización, pero también hay avances, por ejemplo, en agua y saneamiento. Hemos tenido más de 700 proyectos que ya están ejecutándose. Tenemos avances en términos de agro. Ahí tenemos una meta de reducción de pobreza rural muy importante. Entonces, vamos a mostrar dónde hemos avanzado y también vamos a mostrar qué retos tenemos y ahí es donde esperamos tener esas Pero la coincidencias. confrontación con el Congreso provoca parálisis en algunos sectores. ¿Lo ha hecho o no? A ver, lo que se genera es... Claro, porque hay un clima de inestabilidad, de crispación cierta política. Desconfianza, ¿no? Entonces, lo que tenemos que volver a generar es esa confianza y yo creo que este inicio, esta segunda legislatura, más el término del primer año, nos va a permitir, digamos,
aprender de los errores que hemos tenido y tener una agenda. Estoy seguro que esa agenda va a tener, digamos, amplia coincidencia con el Congreso, y eso es lo que nos vamos a poner a trabajar en los próximos días. Yo ya tengo, digamos, cuáles son las prioridades, estoy seguro que ellos establecerán las prioridades y trabajaremos. Creo que va a ser un segundo año donde esas coincidencias tienen que salir a la luz. Y a quienes señalan, no hay estrategia, falta manejo político, ¿qué le responde? Digamos, el manejo político está, ¿no? Hay, obviamente, la intención y la acción en términos de conversar, discutir, muchas veces negociar. Nosotros somos abiertos a ese tipo de diálogos y negociaciones. A veces se puede avanzar más, a veces menos, pero esperamos positivamente que en los próximos meses encontremos ese camino. Claro, porque digamos, mirando así de afuera, se dice, vamos que sí la tiene difícil Pedro Pablo Kuczynski y el gabinete, ¿no? Por un lado, esta oposición tan fuerte, tan cerrada de parte del Congreso de la República, y por el otro, una bancada que no parece terminar de articularse mucho. ¿Cómo son sus relaciones con la bancada? O sea, vio en el caso de Torde, de 18, solo 11 acudieron a dar el respaldo. ¿Cómo lo interpretó? Bueno, dos que no estaban en el hemiciclo y tenían razones, y otros que estaban en comisiones haciendo su trabajo. Acordémonos. Pero era un momento importante. Era importante, es cierto, quizás no se coordinó el momento de la votación, pero lo que sí te puedo decir es que la relación con la bancada ha mejorado muchísimo. Es decir, de un principio de agosto, septiembre, muy complicado, hoy tenemos una agenda de trabajo, nos reunimos semanalmente, establecemos las prioridades y vamos avanzando bastante bien. Entonces yo creo que ha habido un cambio. Ese mismo cambio también espero tenerlo a nivel de todo el Congreso. Creo que hoy somos conscientes ambos que, digamos, ellos tienen un rol fiscalizador importante, nosotros tenemos un rol de ejecutor importante, tenemos que encontrar esas coincidencias para el bien finalmente de la ciudadanía. A nosotros lo que nos interesa es brindar mejores servicios y de calidad para todos los peruanos, y ahí vamos a tener que encontrar ese punto. El indulto, ¿cómo calza en todo esto? Se ha dicho que esto se está evaluando y que esto no tiene nada que ver con el momento político que se pudiera estar viviendo. Pero, digamos, yo escucho al presidente que dice, no, esas declaraciones yo las di ya hace algunos días, pero sin embargo cuando se le pregunta dice, está en evaluación. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, también, primero creo que hay que ser conscientes, el presidente no es que lo pone en agenda. Se lo preguntan y él muchas veces contesta, ¿no? Lo declaró al Economist. No es un tema que está en la agenda política del gobierno. Sí creemos que este tema se tiene que manejar dentro del contexto de lo que es un indulto humanitario, y ahí hay ciertas condiciones y que tienen que ver con temas de salud, pero no vamos a mezclar, digamos, los temas políticos con los temas del indulto humanitario. Pero se está evaluando. Digamos, no es un tema hoy de la agenda política. Si se evalúa, se tendrá que evaluar en el contexto más de salud y de indulto humanitario. Pero eso termina de alguna manera hiriendo, golpeando aún más al fujimorismo. El tema es muy sensible, por eso tratamos de no tocarlo. Yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? Y creo que también la lideresa de Fuerza Popular también ha sido clara. Eso no debe mezclarse, digamos, con los temas políticos que nosotros manejamos. Hay una agenda gigante que tenemos y ahí es donde me dedico más el tiempo, la agenda anticorrupción, la agenda de seguridad, los temas ciudadanos, y hoy día un tema de prioridad que es la reactivación. Y te digo, Roxana, que digamos, me he metido estos últimos días, se vienen temas interesantes para el segundo semestre, tanto en lo que son la agenda de proinversión, la agenda de inversión pública, temas de proyectos extractivos, así que nos estamos poniendo mucho las pilas, queremos mostrar cosas y este segundo semestre va a ser bastante mejor en términos económicos. Bueno, esperamos que así sea, en verdad, por el bien del país. Muchísima suerte en ambas tareas. Muchísimas gracias por estar también con nosotros. Por la invitación. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva, que todavía tenemos mucho más en el programa. Tenemos también el caso de McDowell, Carlos McDowell, este delincuente que era prácticamente el sucesor de Caracol y que ha sido detenido esta semana por la Policía Nacional. Ya regresamos con eso y más. Ataques a mano armada que dejaron un reguero de heridos a su paso. Un padre con su hijo que luchan por su vida tras ser cobardemente baleados. Un puñado de trabajadores con la cabeza rota tras ser golpeados con el único fin
de arrebatarles sus pertenencias. Simplemente si tú te resistes, sabes que te van a matar. Lima ha entrado en una espiral de violencia, donde salir a comer se puede convertir en una cuestión de alto riesgo.